amigos, un día más con vosotros en este programa que ya conocéis, Arte Aparte. Hoy vamos a hacer un especial, ¿verdad, Elena? Sí, hoy vamos a contar con tres grandes artistas. Tres grandes artistas, que uno es un pintor, otro es un escultor y otro es otro pintor. Eso es. Pero los vamos a ver de uno en uno y nosotros aquí sentaditos esperando. Ellos también van a estar sentados porque merece la pena verlos, ¿no? Merece mucho la pena. Vamos a empezar con Sergio Gay, que es un pintor de Valladolid, que ya empezó desde muy pequeñito con el arte. Y un pedazo de artista, además. Eso. Pues mira, nosotros vamos a estar aquí sentados y os esperamos. Cuando termine este programa os vamos a presentar al siguiente, al escultor. Pues nada, amigos, hasta dentro de un momento. Sergio, naces en Valladolid, pero resides aquí en Madrid. Nazco en Valladolid, exactamente en Medina del Campo, y pues llego a Madrid con 18 años, o sea que ya hace unos cuantos años. Medina del Campo. Medina del Campo. En el siglo XVI se inventó la letra de cambio. Gran tradición de mercaderes y de Sí, señor. cambistas, y ahí tenemos el Museo de las Ferias, que es excelente, donde están las dos primeras letras de cambio que se emiten en el mercado. Una me parece que es con Florencia y otra con Amberes, y ahí están los facsímiles. Bueno, de hecho, hasta no hace mucho los bancos los domingos estaban abiertos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. En Medina se abre todos los domingos y los jueves es fiesta. Y otra cosa que recuerdo, estando contigo, que me contaste, es que la misa en la plaza salía el cura al balcón y daba la misa desde el balcón. Claro, a era la gente para que los estaba... cambistas, para cumplir el precepto, no pecaban, seguían con sus trabajos y cumplían el precepto. Estaba la Virgen en su balcón, en la colegiata, que se llama de la Virgen del Popolo, que se daba hacia el exterior, con lo cual estaban estupendo, hacían todo a la vez. Tienes una larga trayectoria. ¿Cuándo empiezas esta magnífica profesión? Empiezo de niño, como todos, yo creo. Todos empezamos de niño por una afición que no sabes por qué viene, pero un día te pones a hacer cosas, a dibujar. Y yo realmente los primeros trabajos que lo ve la gente son dos ceras, dos cositas de cera de un tamaño pequeño. ¿Tu primera exposición, dices? O... Yo lo voy a considerar la primera exposición, porque fue en una tienda de textiles, me dijo el dueño que yo llevase dos cuadros. Y yo estaba entusiasmado, pero pasaba mucha vergüenza. Cada vez que yo pasaba y veía los dos cuadros en el escaparate, yo estaba avergonzado directamente. Esa es la primera vez que realmente veas. Y luego hay una formal en Valladolid, una individual, ya con 16 años, supongo, 17, en plan, ya te digo, la formal. Pero a mí la que yo quería que supiera era lo de la tienda de tejidos, que me parecía extraordinario aquello. O sea que lo considero, ¿no? Sí, está bien. Sergio y yo somos compañeros y amigos desde hace muchísimos años. Ya nos conocimos en las escuelas de arte. En aquella época, ¿recuerdas La Voz Gráfica? Cuando estaba don Enrique Terro Galván de alcalde, que somos unos de los fundadores, ¿no? Hombre, yo creo que no lo podemos olvidar, porque fueron unos años extraordinarios, ¿no? Y estábamos apasionados con el grabado. Fuimos bastante valientes en hacer aquella aventura, sacar aquello que nos preguntaban que cuánto valían aquellas fotocopias. Sí. Cuánto valían esas fotocopias. Entonces nosotros éramos fantásticos y queríamos divulgar el grabado. Tú llevaste un tórculo pequeño y hacíamos pruebas para que la gente viera cómo se hacía un grabado. Fue una época muy buena, muy buena. Oye, a lo largo de tu carrera los temas a pintar han ido variando, ¿no? Cuéntanos un poco cuántos temas has tocado, cómo ha ido esto. Pues todos los de la pintura clásica, desde bodegones, figuras, paisajes, como todo el mundo, ¿no? Pero yo trabajo siempre con series muy largas, o sea, yo me he pasado años, pues yo qué sé, dependía del tema o dependía del ánimo, pero pues a lo mejor 3 años sin dejar un tema, machacarle, y luego, pues, y ese me pasaba, de ese pasaba otro, desaparecía el tema central de aquel y un motivo, el lateral de aquella se convertía en el tema principal y volvía otra vez a retomar eso como otra serie, ¿no? Sergio es pintor y grabador, pero esto lo combina con la docencia. Cuéntanos, ¿cómo y por qué? Sí, al taller mío va gente a pintar y a grabar, ¿no? Hace ya, pues mira, yo abrí Las Rozas, el taller en el año 98 y ha pasado muchísima gente y en fin, bien, ahí estamos. También has hecho tus pinitos en la escultura. Poco y con mucha osadía, yo digo mucha osadía, pero bueno, al fin y al cabo cuando manejas el volumen, cuando manejas la forma, cuando manejas la luz, la sombra,
es que pasar a otra técnica tampoco es... Y conocer los fundamentos, que yo creo que es importante, ¿no? Sí, tengo un par de esculturas, una públicas, una en Valladolid, en Medina, el Monumento al Donante, grandecita, y otra en un pueblo de Guadalajara, en Alique, un bronce. Pero vamos, sí, de hecho hemos tocado de todo un poco. Sergio nos ha traído algo que a mí me llamó mucho la atención. Tenemos aquí unas cositas que él les llama ediciones de acordeón. Sí, Muéstranoslas y cuéntanos qué es esto, Sergio. Pues estos son actividades, son en acordeón y nocturnas, porque estos son de esa parte íntima que estás por la noche y que estás en papelitos y aparte de dibujar, que yo dibujo siempre. Perdona, estar por la noche, fíjate lo que está diciendo. Pinta todo el día, está comiendo en un restaurante y está haciendo dibujos. Por la noche pinta y hace estas cosas diferentes, ¿no? Sí, porque en el fondo, claro, es que en el fondo no es un trabajo, en el fondo es una necesidad vital, o sea, para mí al menos, o sea, yo no es que esté más tiempo o menos tiempo, es que es así, o sea, yo me lo contemplo así, nunca cuánto esfuerzo, cuánto te ha costado este cuadro, más años, días, es que no es un problema de eso. Afición. Es un problema de afición, de amateur, de amador, ¿no? O sea, que es una palabra que no sé si está muy prestigiada, pero es que decir que alguien es amateur es que es lo más extraordinario que hay, porque el profesionalismo brutal conduce a un aburrimiento feroz también, o sea, tiene sus ventajas como todo, pero luego se pierde esa parte... Se pierde la ilusión. Claro, se pierde esa parte, ¿no? Los toreros cuando torean mucho son unos profesionales que se aburren de torear, los otros porque en el fondo les ha conducido al aburrimiento y a abandonar prácticamente aquello. Pues enséñanos tu divertimento. Pues estos son mis ediciones en acordeón, que son en papeles. Muéstralas así a la cámara. Estos son libritos, se titula Amotinados, y son libros, son unos libritos. Son recortes casi todo de papeles de grabar, las tiras que van sobrando pues las utilizo, ¿no? Los cierres son tremendos también. Los cierres, ¿cómo se me ocurre? Cierre es El cierre es extraordinario. Una de bichos. Este se llama 13 caras, ¿no? 13 caras. Y evidentemente hay 13 caras. 12 más 1, a lo mejor. No, 13. Diría 12 más 1. Yo 13. No soy caras, ¿no? supersticioso. Pues aquí tenéis una nueva forma de editar dibujos, pinturas, acuarelas. Y es que eso es parte de, ya te digo, casi es un tema religioso. O sea, al final son oraciones, son resúmenes del día, son pensar como las noticias, lo que ha ocurrido, y entonces tú pues las relaboras como puedes, como te obsesionan a veces, y estás con ellas. Y por último, Sergio, el hombre inestable. Un tema que te tiene ocupado desde hace 6 años, 7 o por ahí, ¿no? Sí, 6 años. Háblanos de este tema. Pues ya te digo, es un tema que llevo ya 6 años con él y es pues la inestabilidad del hombre por su naturaleza. O sea, no es un problema de crisis, no es un problema... Es que la vida es una inestabilidad total y no tiene que pasar nada. O sea, no hay... Las tragedias son parte de la vida, los acontecimientos, las enfermedades, todo esto es parte de la vida, es la vida, así. O sea, no es... Una desgracia, evidentemente lo es, pero se contempla como normal. Y entonces lo que yo hago con el hombre inestable es que en una situación aparentemente o físicamente inestable, se produce la vida normal en esa inestabilidad. Entonces consiste en que están en equilibrio todos inestables, todas las figuras, están sobre un alambre, entonces toda la vida se produce ahí, en horizontal y en vertical. La gente come, la gente anda, la gente habla, la gente trabaja, la gente se enferma, la gente se sana, todo sobre un alambre, porque esa inestabilidad es consustancial con el ser humano. Todo esto lo vamos a ver en tu estudio. Nos lo va a contar, nos lo va a enseñar en la sección Partiendo de Cero. No creo que tenga ningún pudor. Hace años hicimos una exposición, inauguramos en blanco un montón de cuadros, había ahí, ¿verdad? Sí, fue en un centro cultural. Un centro cultural en Las Rozas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Tuvimos que lidiarnos ahí las telas delante de la gente. Iban colegios, visitantes, nos hacían preguntas. Allí pintamos delante, cara al público sin ningún pudor. Con lo cual, amigos, no perderos esto, porque aparte de que Sergio es un gran pintor, vais a ver cómo se pinta un cuadro
trucos, cosas. Pero con pudor, ¿eh? Fíjate, con esta edad ya empezamos Un a tener... pequeñito. Empezamos a tener más pudor. Un pequeñito pudor. Sí, sí, el impudor es tremendo, ¿no? Es una falta de vergüenza extraordinaria. Hay que tener como un poquito de calma. Con respeto. Con mucho respeto. Con respeto. Y superar el pudor, claro. O sea, Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en el taller de Sergio. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Mariano. Aquí estamos en el programa Partiendo de Cero. Y nunca mejor dicho porque es el primero, además. Sergio, nuestro pintor, lo inaugura. Y aquí estamos. Veo, Sergio, que tienes una pintura comprometida. ¿Comprometida? Sí, podemos llamarlo comprometida, pero vamos, comprometida conmigo lo primero. Y lo segundo, que a mí el ser humano siempre me ha interesado todas las vicisitudes y a veces se confunde con un problema puntual de la crisis. ¡Ay, es la crisis! No, el ser humano, yo lo titulo toda esta serie, El hombre inestable. Tengo una serie de dibujos, pinturas, de todo. Y el ser humano siempre es inestable, o sea, no es un problema de la crisis de ahora, es que el ser humano... Desde que el mundo es mundo, ¿no? Vivir es un problema. Un problema que es normal, o sea, que tampoco es un drama, esto es lo que es. Y entonces, por eso lo he titulado siempre el hombre inestable, desde el momento ese que en cualquier momento podemos perder la calma, podemos perder sin ningún acontecimiento externo y podemos estar en una situación dificilísima. ¿Esto es una serie que es momentánea, en un estado tuyo personal ante la sociedad, o va a seguir hacia adelante? ¿Tienes un tope, un final? No, yo preveo que va a seguir. Llevo más o menos 6 años con ella y yo creo que seguirá porque creo que todavía puede seguir. O sea que no la veo de momento un límite así, un fin a corto plazo. Sergio es un pintor valiente y como tal hoy nos va a demostrar que no tiene ningún prejuicio en enseñarnos cómo se pinta y de qué manera. Nos va a enseñar sus trucos, nos va a enseñar todo aquello sin ningún pudor. ¿Qué nos vas a pintar? Pues no sé, un poco sobre la marcha. Tengo una idea, creo que quiero hacer un círculo porque, vamos a ver, en los cuadros míos hay un orden que nadie le impone. O sea, hay que decirse que nosotros el caos no le podemos soportar. Entonces, sin motivos, sin órdenes de nadie externas, nos ordenamos. Hay filas que no sabes por qué están hechas, hay formas casi geométricas que tampoco nadie las ha ordenado que se hagan, pero sin embargo nosotros solos mismos las producimos. Y entonces quiero hacer un círculo cerrado que no se sabe por qué, pero se ha convertido en un círculo. Vamos a ver esos pinceles en las manos de Sergio, a dónde nos llevan. Vamos a ello. Venga. De momento estás utilizando un carbón. Carbón solamente, sí. Carboncillo normal y corriente. Antes nos has comentado que ibas a pintar un círculo. Sí. Quiero que haya el centro geográfico del cuadro y con una zona donde está de luz totalmente. Por eso los extremos les voy a oscurecer un poquito para que el centro sea toda la luz donde va a estar el círculo. Y van a aparecer esos personajes que no se sabe si van, si vienen, si están, si no va a están. estar compuesto el círculo de personajes con una luz de poniente. Van a estar para las zonas de sombras, para el volumen. Y ahora vas a trabajar con óleo, Ahora voy a trabajar con acrílico. con acrílico. Sobre todo para que el proceso sea se pueda ir trabajando encima. Claro. Al secar. Como ya saben nuestros espectadores, el acrílico es una pintura tratada al agua y seca antes. Seca antes.
¿Esta base que le estás dando no afecta para nada a la pintura? Nada, para nada, absolutamente. De momento nuestro artista, Sergio, está componiendo el cuadro. Parece fácil, ¿no? Pero fijaros que ya aparecen personajes por ahí, ¿no? Unos siempre brochazos. Ya empiezan a vislumbrarse, sí. Aquí tenemos a nuestro pintor, y aparentemente parece que es fácil lo que está realizando. Pero fijaros cómo van apareciendo esas figuras. Sergio, ¿nos podrías contar, sobre todo al público de nuestro programa, en qué piensas cuando estás haciendo esto? Pues a ver cómo... hay mucho también, mucho automatismo, una idea básica, que es que yo lo que pretendo es hacer esto. Pero luego, claro, el propio cuadro te va pidiendo, te va exigiendo cosas. Pero vamos, en principio quiero hacer la idea de esa multitud y a partir de ahí hay mucha arbitrariedad. Quiere decirse que la marcha te va pidiendo cosas, ¿no? No se puede decir que estuviera tan sumamente controlado. El propio cuadro te va mandando, ¿no? Claro, un cuadro pintado así, en directo, sin ningún boceto, sin nada. Hay una parte en la que surgen cosas que ni siquiera tú mismo has... Por eso es lo que... Y aprovechas esos momentos, ¿no? Ese trazo Sí, te sugiere algo, ¿no? Claro, luego ya hay un conjunto que vas modificando porque ya quieres realmente que tenga una intención de determinadas cosas, ¿no? Ahora, al principio, yo creo que la idea esa de la multitud y del volumen de esa multitud esté. Y a partir de ahí ya se va especificando muchísimas cosas, ¿no? Otras sobran, otras faltan, en fin. Pero vamos, yo, de momento, la propia idea ya va, ¿no? El tema del color, ¿tienes pensado cuántos colores vas a meter? Muy poco. Yo cada vez meto menos color. Soy muy parco en el color. Muy poquito. Habrá algunos toques, pero muy terrosos, muy ocres. ¿Sigues cada día con las mismas ilusiones de pintar o esto crece con el tiempo? Yo es que con el tiempo me he dado cuenta que ya no es un problema de... es un problema de necesidad, o sea, no es ni de exponer, ni de... es un asunto de necesidad casi vital, o sea, yo lo considero
que no es un problema que pueda o no puede hacerlo, es que necesito pintar, necesito dibujar, más allá de las rentabilidades inclusive, o sea que es más, es un asunto eso vital. Te pasará o tal, pero a mí me ocurre eso, entonces no voy a ser, yo pinto porque tengo que hacer algo con la obra, pues en principio no, en principio pinto porque necesito pintar. No sé si recuerdas otra pequeña anécdota, hace ya demasiados años también. Un día vine a visitarte aquí al estudio. Estabas, porque tú, otra de tus actividades es dar clase también. Sí. No sé si recuerdas que tenías colocado un bodegón. Yo llegué por la tarde, después de estar 10 horas pintando, y te pedí un papel y un caballete. ¿Recuerdas aquella Sí, anécdota? sí. Los alumnos te preguntaron, pero bueno, ¿y este hombre? Dice, no, este hombre viene de pintar 8 horas. Y ha llegado aquí y se pone a pintar una cosa que ha visto que le ha gustado. ¿Recuerdas aquello? Sí, pues, y eso también me ocurre a mí, es lo que me habías preguntado antes, que es que, ¿por qué lo hago? ¿Voy a exponer? ¿No vas a exponer? O sea, pues no está sometido a eso. La afición ante todo, ¿verdad? Sí, no, la afición y La necesidad. la necesidad, sí. Sobre todo es una necesidad. ¿Qué le dirías a los chavales, chicos y chicas que acaban la Universidad de Bellas Artes y quieren dedicarse a este santo oficio? Pues que sobre todo que sean unos santos, para este santo oficio y que no estén sometidos a ideas de triunfo, de fracasos, de tal, que es muy frecuente ahora, ¿no? Y la calma, la gente quiere las cosas ya rápidas y esto es otra historia, esto es otra cosa que no se debe a esas reglas funcionan por otro lado esto. ¿Qué es fracasar? ¿Qué es triunfar aquí? Vender más, vender menos, bueno, pues bien, eso es una fórmula, pero no es eso. Como uno pretenda que sea así, tiene un problema, porque luego lo que ellos consideran, o lo que consideramos todos triunfo, pues es una cosa muy complicada, que prácticamente no se ve apenas. O sea, entonces, claro, hacer eso pues, es muy difícil. Lo que pasa es que poder vivir del arte ya es un triunfo, ¿no? Pues sí, más hoy es por muy hoy. complicado, es muy complicado. Entre otras cosas porque yo siempre he dicho que esto es prescindible, o sea, se puede prescindir perfectamente del arte. Es más, creo que estamos en una situación de malos momentos para el arte, porque alguien dice, ¿es vital para un ciudadano? Pues no, yo creo que no. Ante situaciones que pueda tener, es prescindible totalmente. Yo creo que es eso, que luego hay mucha prisa por cosas que no deberían de funcionar así. Entonces hay ideas un poquito depresivas, no he vendido, no sé qué. Pues mira, es que esto es así. ¿Te sigue interesando hacer esto? Sí, pues venga, sigue. Sí, que tienes la fortuna o la vida te ha tratado bien, pues ya bien lo que... Pero si no trabajes con esa idea. Bueno, como veis ya eso va cogiendo cuerpo, ¿no?
poco al público el tema de los pinceles, porque uno es más pequeño, otro más grueso, uno tiene un pelo, otro tiene otro pelo. Sí, hombre, depende de las zonas que vayas a trabajar. Pues de superficie más grande, lógicamente, el pincel es más ancho. Pero luego, ¿sabes qué pasa? Eso le pasa a todo el mundo, que luego al final tienes 3 pinceles. Es una cosa muy bonita, porque al final tienes tantos que luego con tres haces todo. Porque en el fondo a mí me gusta que todos... Claro, si yo quiero cambiar de color con este que tiene este color más amarillo, tal, pero quiero cambiar al gris, al final se imprenda un poquito de amarillo y me interesa que tenga todo luego un tono, que domine un tono, ¿no? Y eso también es interesante. Es un poco el misterio de aquello que va surgiendo por... Sí, porque al final ¿no? Todo se te enturbia un poquito con el mismo color, con lo cual a mí siempre funciona mejor que no esté todo aislado, sino que aquí hay amarillentos, ¿por qué? Porque se ha ensuciado simplemente el pincel. Esto es lo que estábamos comentando antes. Podía estar horas y horas cambiando el personaje. Claro, ahora ya la estructura prácticamente está, ¿no? La estructura lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero ahora ya pues hay muchos matices que ya paras un poquito y empiezas a observarle y ya vas tocando pues, en detalles permanentemente. Pero vamos, esto ya sería más de calma y sin... Sergio, muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias a vosotros. Nos veremos próximamente. Estupendamente. Gracias por todo. Gracias. Hasta pronto, amigos. Bueno, pues ya ha terminado, Elena. Este magnífico reportaje, ¿verdad? Sí. Qué interesante. Qué interesante, sobre todo cómo pinta, ¿no? Porque ver que de pronto parecen pequeños trazos y aparecen todas esas personitas. Y eso, como bien nos ha contado él, comprometido con la sociedad, ¿verdad? Contando sus problemas o los problemas de la gente. Los problemas de la gente, en la cuerda floja, ¿no? Como él dice. Pues ahora tenemos a otro gran escultor, en este caso. En este caso, el escultor Eleuterio Gordo, que es de Madrid y además estudió contigo. Sí, y con un sentido del humor muy importante. Sí, muy gracioso. Y además toca la trompeta. Bueno, él dice que la toca bastante mal, así que si lo dice él mismo, gustaría escucharlo. Pero sí, su temática sobre todo es de músicos, como vais a ver. Y además es un hombre que es muy didáctico. Muy didáctico, sí, porque él creo que ha estado muchos años, ¿no?, dando clases en las escuelas de arte. Bueno, pues nosotros nos vamos otra vez a poner cómodos y vamos a ver a este gran escultor, ya veréis qué cosas más bonitas hace. Así que les invitamos a que sigan con nosotros. ¿Os esperamos? Tus inicios fueron en el taller de un gran escultor. Sí,
Sí, bueno, hubo otros conatos anteriores a él, pero se puede decir que sí. Con José Luis Fernández, en un taller que tiene y sigue teniendo en el Puente de Vallecas, cuna de grandes artistas, como todos sabemos, entre donde está tu estudio también. Sí. He tenido el mío, por circunstancias me he tenido que cambiar, pero sí, trabajé muchos años con él, aprendí muchas técnicas y muchas formas de trabajar. Él tiene su estilo. Luego, después de José Luis Fernández, pasé a trabajar para aprender, sobre todo, porque yo no perseguía tener mejor o peor sueldo, ¿no? Porque eran sueldos que se podían permitir los escultores, los artistas, que eran sueldos muy bajos. Y me fui a trabajar con Fernando Pau, que era un escultor, el hombre falleció, trabajaba muy bien el mármol y la piedra, en la colonia Fin de Semana, en San Fernando de Henares. Y bueno, y otros grandes maestros que tuvimos, porque sí, yo compartía contigo sí, en las escuelas, Máximo de Pablo. Sí, bueno, nómbranos algunos. Que... Mira, yo considero que he sido una persona afortunada en el mundo porque todo es una casualidad, vas tropezando con gente, ¿no? Y yo he tropezado con grandes artistas, no solo artistas, sino personas, y grandes docentes que te enseñaban muy bien, no solo a mirar, a ver, a valorar todo lo que te rodeaba, no solo lo que te enseñaban a dibujar, sino también lo que te presentaban para que dibujaras, ¿no? Claro. Por nombrar, pues a Benjamín Mustieles, fue mi primer escultor. Director de la escuela. Director de la escuela, un alicantino, magnífica persona, muy peculiar, y estuve muy a gusto con él en las escuelas de artes aplicadas, en la número 10, sí. Avenida Ciudad de Barcelona. Ahí compartimos una gran época, ¿verdad? Hombre. Con otro profesor, sí, Máximo de Pablo, que era un dibujante excepcional, sí, hombre, ¿te Máximo de Pablo, y gran amigo. Un hombre también muy particular, un personaje en toda la amplitud de la palabra, ¿no? Cuando te corregía y cogía el carboncillo y cogía el trapo y siempre andaba con una caña para enseñarte, sí, cómo las verticales, las horizontales, te decía que no hay que dibujar de arriba a abajo y de derecha a izquierda, sino de adelante a atrás también. Bueno, era un hombre entrañable que falleció y que le echo mucho de menos. Luego, todo esto fue en la escuela número 10, estuvimos también haciendo grabado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y silografía, ¿cómo se llamaba el profesor que teníamos de grabado? Que era el que grababa los billetes. Don Alfonso Sánchez Toda. Don Alfonso Sánchez Toda, es verdad. Era el grabador oficial de la Casa de la Moneda. Exactamente, y era un hombre también muy particular. De grabado vamos a hablar también, pero antes quiero que me digas una cosa. Hemos seleccionado 3 piezas tuyas, de 3 épocas diferentes. Sí. A ver si te acuerdas de ellas. Una es esta que tenemos aquí ahora mismo. Sí, hombre. Esta pieza es una de las piezas que yo llamo claves, ¿no? En la vida de las personas y de los artistas hay algún tipo de pauta o de paso que te van marcando. Una de ellas es esta. Fue en mi segundo año en el que estaba en la escuela, la hice con Benjamín Mustieles, que era mi maestro en esa época. Director de las escuelas en aquella época, como hemos dicho antes. Y director. Y bueno, pues es una pieza que puede tener 1 metro de altura aproximadamente, está hecha en resina de poliéster, con fibra de vidrio. Como yo en esa época ya estaba trabajando con José Luis Fernández, que te he comentado antes, pues yo ya disponía de técnicas, sabía hacer mis moldes de escayola, trabajábamos mucho este material, la resina de poliéster. Entonces lo hice y fue muy bonito porque, claro, en la escuela no se trabajaba ese material. No, era muy nuevo en aquella época. Era muy nuevo y bueno, no es que sea una gran pieza, no estamos valorando su valor artístico ni su técnica, además, sino, bueno, pues yo creo que además es una pieza que tiene 40 años. Sí. Y sí, algo más, un poco en tus principios, ¿no? Allí con la escuela. Sí, claro. Ese es un poco el valor también, ¿no? Claro. Yo es que lo conservo todo. Tengo casi los primeros ejercicios, entre ellos esta pieza que estamos viendo, los conservo todos. Me gusta conservarlo porque son cosas que haces y para mí es como si las dijeras, que a lo mejor en un momento determinado no les das la importancia y más adelante le ves que tiene algo que te comunica más tarde, ¿no? Es una cosa que aprendí de otro maestro, que una vez que tú realizas una obra de arte, esa obra de arte ya no te pertenece. Le llamo obra de arte para que nos entendamos, porque puede ser una castaña. Bueno, pero es ya un ejercicio, ¿no? Sí, ya no te pertenece, ya tiene su vida propia, ya la puedes analizar, la gente la puede criticar,
valorar y pasa a formar parte de otro discurso distinto, ¿no? Muy bien, la segunda pieza que hemos seleccionado, seguro que la vais a reconocer, porque se parece bastante a nuestro artista. Sí. ¿Te acuerdas de ella? Sí, hombre, es un autorretrato. Es un autorretrato. Ahí estabas más joven, aunque la pieza está hecha como 15 o 20 años después de la de Fibra. Sí, sí, yo digo que bueno, soy lo que queda de Eleuterio, ¿no? Lo que va quedando en el transcurso del tiempo. Aquí tenía algo más de pelo, la barba más grande, menos canosa, y esta escultura la hice en un curso de fundición que daba Venancio Blanco, y fue en Salamanca, en Peñaranda de Duero. Peñaranda de Duero en el Palacio de Avellaneda. Bueno, fue una cosa magnífica para nosotros, ¿no? Seguía estando en las escuelas, ya llevaba 6 años en las escuelas o 7, ¿no? Y es una pieza de bronce que se ve perfectamente. Y bueno, es un autorretrato muy libre que me hice yo, como no tenía miedo de que le gustara o no al que se lo iban a hacer, pues me hice como quise, ¿no? Y me gusta el resultado, también es una especie de pauta, ¿no? De la primera que hemos visto a esta, hay un recorrido, ¿no? Y ese recorrido yo fijo un poco, me paro en esta para luego continuar y seguir haciendo otra serie de cosas. Muy bien. Hemos viajado en el tiempo y nos hemos ido otros 15 o 20 años casi después, muy cerquita de ahora. Sí. Otra pieza que hemos seleccionado, ¿te acuerdas de ella? Sí, bueno, estos son mis últimos escarceos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta pieza está hecha con cartón, un cartón gris que se llama cartón piedra. No, bueno, es un cartón gris y madera. Tú lo utilizas en tus esculturas. Sí, ¿no? esta la titulo Diógenes. Ajá. Es una pieza que, bueno, sabes que Diógenes, el hombre andaba siempre con un candil a ver si encontraba un hombre justo, ¿no? En la sociedad, y no lo encontraba. Y luego todo esto, y no sé exactamente por qué, porque dicen que vivía en un barril, Diógenes le dio por amontonar cosas, ¿no? Sí. Todo. Y hay un mal que se llama el mal de Diógenes, hay gente que tiene la casa llena de ropa, de cajas, de todo, ¿no? Yo creo que un poco nosotros, los que trabajamos en talleres y tal, somos un poco así, ¿no? Bueno, todo nos vale, sí, todo tenemos sí. maderitas, hierros, cosas todo. Lo utilizamos. Yo recuerdo otro profesor, que tú te acordarás de él, César Montaña. Claro. Ese decía que los escultores somos como escarabajos peloteros, que vamos amasando una pelota gorda, dice, y vamos, pues eso, una tablita que la guardo por si en su día, por si, y llega un momento que tienes una serie de rincones y de cosas que dices, bueno, me estoy convirtiendo en un Diógenes, ¿no? Eleuterio fue un gran alumno, de hecho le concedieron una beca del Ministerio de Cultura para estar un año en Roma. Sí, ¿no? En el año 82, que perdimos los mundiales en España. ¿Porque te fuiste tú o no tuvo nada que ver, ¿no? Aprovecharon que me fui para perder. Y bueno, los italianos, en cuanto sabíamos que éramos españoles, se rían de nosotros. Pero no cuando llegaste a trabajar allí, ¿verdad? No, aquello fue... Una cosa muy seria. Eso fue algo irrepetible. Yo siempre digo que ni la persona con más dinero del mundo se puede permitir el lujo que yo me permití allí, convivir con músicos, pintores, grabadores. Recuerdo que un día, pasando por el Ponte Sixto, que es lo que se llama, me cruzo con un personaje y digo, coño, si es Rafael Alberti. Y me volví y le llamé, Rafael, se volvió, dice, joder, ¿quién eres? Digo, tú a mí no me conoces, yo a ti sí, por supuesto, ¿no? Digo, mira, es que estamos en la academia y tal. Bueno, a ver, le invité que subiera a comer, dice, sí, subiré un día y tal, bueno, pero ni subió ni nada, eso era un hombre que estaba... otras tareas. Claro. Pero era una persona muy cercana, ¿no? Hablando de grabado, Eleuterio es otro de los pioneros de la voz gráfica. Joder, ¿te acuerdas de esta época, verdad? Sí, cómo no me voy a acordar. Muchas anécdotas tenemos allí en la Plaza Mayor. Sí. Yo no sé si íbamos a vender grabado o a pasarlo bien. En principio íbamos a pasarlo bien. A pasarlo bien. Hombre, con ilusión, ¿no? Sí, también, yo solamente, yo creo, ¿cuántos años estuvimos? 5 años. 5 o 6 años, sí. 5 o 6 años. Vendí un grabado, me parece. Íbamos los sábados
nos habíamos hecho unas carpetas con Todo manual, cada uno diferente, ¿verdad? Cada uno diferente. Caballetes diferentes. Sí. Y nos poníamos en la Plaza Mayor, donde se ponen los sellos los domingos. Todos los sellos, monedas. Nosotros por fuera. Nosotros por fuera, menos cuando llovía. Menos cuando llovía, que nos metíamos dentro. Los portales. Sí. Y fue una época muy, muy bonita. Íbamos los sábados, porque claro, los domingos no nos dejaban. Incluso recuerdo que nos hizo una presentación de una carpeta que hicimos, Tierno Galván. Don Enrique Tierno Galván. Don Enrique Tierno Galván. Y otra Paco Umbral, don Francisco También, es verdad, sí. Que yo todavía las conservo, claro. Sí, hombre, esas las conservamos todos, que además las carpetas no las hacíamos nosotros, ¿verdad? Sí. Con tarratana, cartones, era todo súper manual. Sí. Recuerdo que las hacíamos en mi estudio, en Vallecas. Sí. Sí, ahí estampábamos, algunos ya lo traían estampado porque se seleccionaba un grabado de cada uno y luego se metía en una carpeta y bueno, fue una época también muy, muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Claro que sí, yo también. Cómo no. El luthier es un gran escultor, como ya hemos dicho, ¿no? Uno de sus grandes temas son los músicos. ¿Por qué los músicos? Pues si te digo la verdad, Mariano, no lo sé. Yo pienso que muchas veces pienso que soy un músico frustrado, que me hubiera encantado ser músico, ¿no? Y... Pues, de hecho, has tocado el saxo, ¿no? No, una trompeta, me compré una trompeta. No, el saxo era, no, es verdad, era otro amigo nuestro. Pero ese lo tocaba bien. Yo me compré una trompeta y a lo más que llegué fue a tocar el quinto levanta, tira de la manta y poco más, sin hacer uso de los pistones, porque eso ya es más complicado. Y recuerdo que me la compré porque me encargaron que, ¿te acuerdas cuando se cambiaron los escudos de la época franquista por los constitucionales? Pues en el Ministerio de Agricultura había un escudo y había que cambiarlo. Bueno, lo hice y me tuve que subir a un andamio, yo no sé, 8 metros, con unos chicos que eran canteros y que me estaban ayudando a ponerlo. Bueno, era un andamio que no se sujetaba casi en ningún sitio y que cada vez que hacían un taladro aquello se movía y yo no sabía qué hacer y me decían, no, tú tranquilo, tú siéntate, tú dinos solamente lo que hay que hacer. Y cuando me bajé de allí, como era una de mis ilusiones, pasé tanto miedo que me tomé 2 o 3 cubatas y luego me propuse comprarme una trompeta. Digo, ya que he salido de esta, me voy a comprar una trompeta. Sí. Es una chorrada, ¿no? Pero esa era la anécdota de por qué me compré la trompeta. La tengo en casa todavía. El luthier tiene el estudio lleno de esculturas y de grabados. No eres un hombre que te hayas vendido mucha obra, ¿no? No, yo me muevo muy bien en el taller, soy un personaje de taller. Podríamos decir, si lo comparamos con otro tipo de, yo qué sé, con el mundo de la religión, ¿no? Yo sería el de clausura, ¿no? Yo me meto en mi estudio y allí soy feliz, allí hago, deshago y tengo mi mundo, ¿no? Es donde yo viviría en un taller, de hecho he vivido, ¿no? He vivido en un taller. Y me levantaba por las noches a ver cómo iba al horno, cómo fundía, cómo no fundía. Y son de las épocas que con más cariño recuerdo de mi vida. Ahora ha cambiado la época, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas del panorama que tenemos ahora? Sobre todo generalizado, ¿no? De esto de los artistas ahora. Sí, bueno, esta es una pregunta atemporal. Yo estoy seguro que si esta pregunta la hacen en el Renacimiento, la respuesta casi sería la misma. Casi la misma. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un panorama artístico demasiado plural y nunca es demasiado. O sea, que es que yo no voy a entrar en crítica, pero sí pienso que todos los escarceos, todos los intentos, los performan, todo esto, unas cosas son buenas, otras cosas son malas, ¿no? Y la historia se va a encargar de hacer una criba, que dará lo mejor, siempre lo mejor. Pero es necesario, todo eso es necesario. Lo que sí me gustaría un poco para la gente que empieza a trabajar ahora, llámale bellas artes, artes aplicadas, hay una especie de desprecio por el oficio, ¿no? Sí, es cierto. Por el oficio y por los materiales. Parece ser que hacer una cosa en madera es una cosa ya caduca y que los árboles se siguen haciendo de madera. Y las montañas de piedra, claro. ¿Sabes? O sea que para mí no hay palabras viejas, hay palabras
usadas de forma vieja. Pues yo creo que quizás un poco Eso también, hoy por hoy los artistas de hoy no se tiran como nos hemos tirado nosotros 12 o 15 años en las escuelas aprendiendo arte. No hay tiempo para Nosotros eso, ¿no? hasta que nos echaron, porque no teníamos taller, entonces trabajábamos en las escuelas. Hoy en día eso es impensable, ahora las escuelas están mucho más... no puedes hacer los cursos monográficos que hacíamos, decir, bueno, yo voy a hacer solamente modelado, dibujo y grabado. Ahora no, eso es imposible. No, además tienes que hacer una especialidad. Claro, pero además la gente empieza casi por la especialidad. Sí, no empieza como nosotros de cero, ¿no? Dibujar, aprender a dibujar, aprender a construir. No hay ese tiempo ahora mismo, ¿no? Hay mucho menos tiempo y yo creo que se emplea de otra manera. Hay una prisa, hay una ansiedad por llegar, no se sabe dónde, ¿no? Por llegar no se sabe, bueno, pues dices, bueno, pues a ser famoso, a vender. Y yo creo que este es un recorrido, de larga distancia, ¿no? Y que tienes que disfrutar. Es como si te planteas hacer un viaje y ya quieres llegar sin haber disfrutado del paisaje, del tomarte el bocadillo y de todas esas cosas que hay en el recorrido, ¿no? Sí. Yo hablando alguna vez con algún artista moderno, ¿no? Que se ha metido a pintar directamente abstracto, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿cómo haces esto? Dice, no, hombre, es que como igual que la vida evoluciona, también nosotros tenemos que evolucionar. Digo, ¿y el oficio dónde lo dejas, no? Claro. ¿Dónde está la composición? ¿Dónde está todo eso, no? Claro, eso se ha perdido, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre que en una de las artes, que es la literatura, ¿no? La literatura sigue utilizando el mismo material, que es la palabra. Exacto. Claro, es como si un niño recién nacido que apenas sabe hablar quiere ya escribir un libro, y además un libro de pensamientos profundos. Pues es imposible, no le sale. ¿Por qué? Porque le falta el oficio. De entrada no sabe casi hablar. Entonces hay que hacerse con el lenguaje, llámale dibujo, el pintor, pues sus pinturas, sus técnicas, el escultor, sus técnicas, y con ese lenguaje sí puedes expresar, y llegará un momento que, como un poco hemos visto en este recorrido, ¿no? de la escultura esta, de que dice luego el autorretrato y esto otro, tu propio recorrido te va haciendo llegar a unas conclusiones, llegas a una síntesis, y esa síntesis puede o no puede ser un abstracto. Puedes tirarte toda la vida haciendo como yo hago músicos, sigo haciendo músicos, pero también estoy haciendo estas otras cosas. ¿Cuándo dejaré de hacer músicos? No lo sé. Me lo paso muy bien con los músicos. Además son esculturas que tienen una carga de sentido del humor tremenda, ¿no? Sí. Porque tú los ves y dices, joder, tal. Y aquí sí quiero hacer una cosa, quiero decir algo, porque... Miedo me da, ¿eh? No, sí, es muy sencillo. Es una lección que me dio mi madre, viendo una vez un programa del mundo de los árabes, las lacerías árabes, toda esa geometría, ¿no? Tan compleja y tal, estaban explicando la complejidad de todo eso, ¿no? Y se queda así mi madre mirándole y me dice, hijo, dice, fíjate, esto le gusta incluso al que no entiende. Y me quedé con la copla. Digo, joder, ¿por qué el arte tiene que ser una disciplina que solo entiendan 4 eruditos, ¿sabes? Que a veces ni lo entienden, que dicen que lo entienden por el novismo. Y no puede ser una cosa que al mismo tiempo de que tenga una carga creativa y una disciplina, porque mi obra yo uso mucho la geometría, el ángulo recto, me encanta, ¿no? Pienso que a través de él se puede conseguir humanidad también. Y lo vea alguien que no entienda y que incluso ni se pare a reflexionar de que ahí hay un artefacto que casi es un abstracto, con unas manitas, una especie de cabeza y tal, y un instrumento, y pasa a ser un músico de repente, ¿no? Sí, pero tú has llegado a eso. Claro, o sea, claro. En una progresión larga, además. Sí, tiempo, sí, claro. Yo llevo pues más de 40 años desde que empecé en las escuelas, o antes, que empecé como aprendiz. Y claro, no llegas porque sí. Entonces, si quieres llegar al porque sí, de repente, es como dar un salto al vacío y sin paracaídas ni nada. Claro. Vamos a pasar a la sección partiendo de cero. Hoy es un poco especial porque construir una escultura es bastante más complicado que pintar un cuadro, sobre todo por tiempo y por elementos. Supongo que tendrás preparado alguna cosita para casi dar una clase didáctica, ¿no? del proceso, ¿no? Sí, no es que sea más complicado, es que... Hablo en tiempo, ¿no? Sí, en tiempo, sí, porque tan complicada puede ser una pintura como una escultura, como un dibujo, ¿no? Pero claro, la escultura está atada al material.
y el material hay que elaborarlo y lleva un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar en el taller, yo ya tengo preparado una especie de base, va a ser, vamos a ver cómo se empieza, porque tampoco lo vamos a ver casi acabado, un trombonista de varas, en este caso, ¿no? Y cómo se va fabricando las piezas, vamos a ver cómo se montan, cómo se elabora, ¿no? Pero claro, es un proceso que puede durar días. Claro. Entonces no disponemos de tanto tiempo. Ni de tanta paciencia el espectador, seguramente. Lo vamos a ver partiendo de cero. Antes te quería preguntar, ¿cómo te has sentido aquí? Yo aquí muy bien, muy a gusto, como en mi casa. ¿Te gusta el programa? Me gusta el programa y además es muy de agradecer que de alguna forma me hayáis sacado del taller, ¿no? Porque claro, si no vienes tú, que eres mi amigo, y me dices, vente, que vamos, pues yo es que me encuentro tan a gusto en el taller que no hubiera salido. Pero bueno, a alguien le servirá, si es que le sirve a alguien todo mi rollo, ¿no? Pues a alguien le servirá y a nosotros nos sirves tú, que nos has contado algo muy bonito. Bueno, me alegro. Nos vamos a la sección Partiendo de Cero. Hasta Muchas pronto. gracias por estar aquí. A ti, Mariano. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en el taller de Luterio, partiendo de cero. Hoy es diferente, es un escultor, no es igual que un cuadro. Trabajar, en este caso, la madera es más complicado, más difícil, más entretenido. Pero tenemos un gran escultor que nos lo va a contar, lo va a hacer. Luterio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De nuevo otra vez, aquí estamos contigo. Muy bien, me El alegro. estudio huele muy bien a madera. A madera y a cera y a disolventes. Muy bien. ¿Qué nos vas a hacer? Bueno, pues voy a partir de una escultura que ya tenía, porque entiendo que esto es un poco didáctico, para que el público que de alguna manera no tiene contacto con la escultura, con la pintura en otros casos, entienda cómo se desarrolla una pieza de escultura, ¿no? El Luterio utiliza muchas maderas. ¿Hoy qué vas a utilizar? ¿Qué madera vas a utilizar para hacer esta Vamos a escultura? partir de una madera que es espérate que me acuerde. El aliso americano. El aliso americano es una madera, es muy compactita, no es muy dura, pero tiene poca veta. La veta en la madera distrae mucho la forma, ¿no? Pero sin embargo esta es muy compacta, no hay diferencia entre una veta y otra. A la hora de trabajar será más fácil. También es más cortar, fácil, cortar, es ¿no? más... El mundo de la madera es infinito, hay cantidad de maderas muy duras, muy nobles, pero a mí esta me sirve porque yo lo que persigo no es un resultado, decir esto está hecho en una madera sino me interesa más la forma que el material en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues esta madera es muy idónea y muy atractiva para mi forma de hacer. Muy bien, nos va a enseñar esa madera y nos va a enseñar qué va a hacer. Cuéntanoslo. Pues mira, Aquí te dejo. la madera es un trocito de tablón, ¿no? Porque estos tablones vienen en 3 metros, 4, 5, depende. Vienen en distintos grosores, distintos anchos, esto se llama la escuadrilla, y este es un trocito de tablón. Veo que esa madera no pesa mucho, no No es muy densa, compacta, no es muy densa, y bueno, tiene sus cualidades, es muy estable, no se retuerce, no tiene deformaciones con el tiempo, con lo cual interesa. Claro. Porque las maderas cuanto más duras, no, las duras también son muy estables. Pero siempre están vivas, Pero ¿no? depende, La madera siempre, siempre la es- madera es un material vivo. Vivo, bastante. Vivo. Y bueno, esta es adecuada, hay muchas otras en las que se podría hacer. A mí hay una que me gusta mucho que es el fresno. El fresno además de rascafría. El fresno español, que tiene una veta también muy apretada, es muy duro, es una madera muy noble, muy bonita, porque te venden fresno americano y tal, pero se nota mucho la veta. El boj también es interesante. Lo que pasa es que también. es muy pequeño el árbol y para hacer una escultura hay que ensamblar, ¿verdad? Bueno, todas las esculturas, en este caso no vamos a ver una talla en madera. La talla en madera se parte de
encolar tablones de este tipo hasta conseguir un bloque. Y a partir de ahí, gubia, mazo y herramientas hasta conseguir el... No, aquí vamos a hacer casi un montaje, o sea, vamos a ir dividiendo el tablón en listones, en tablas, en taquitos, para ir consiguiendo... Claro, como el proceso es muy largo, evidentemente no vamos a hacerlo todo. El Utero ya tiene partes hechas, cortadas y tal. Por supuesto. Va a hacer una especie de montaje, ¿no? Pero sí que vamos a ver todo un poco el proceso como es. De acuerdo. Estamos en tu sección, Venga. partiendo de cero, valiente. Vamos a ello. Venga. ¿Habéis visto el tablón? Yo aquí ya tengo hecha una especie, una base, vamos a hacer un músico, o voy a hacer un músico, que en este caso es un trombón de varas. He decidido que va a estar sentado, y lo que he hecho ha sido fabricar una especie de silla que es una base para empezar a montar todo el tinglado que luego va a ser el músico. Por ejemplo, aquí tengo la cabeza, ya está fabricada, ya está hecha. Como veis es casi geometría pura, ¿no? Me gusta mucho la geometría, me gusta mucho el ángulo recto. El ángulo recto para mí es un reto conseguir expresión a través del ángulo recto, que se supone un ángulo frío y poco expresivo, pero para mí se pueden conseguir expresividad y entonces con este elemento que yo he fabricado, ¿veis? Puedo poner la cabeza aquí, puedo ponerla aquí, puedo ir decidiendo dónde y cuándo me interesa ponerla y colocarla. Entonces, si yo decido, por ejemplo, que es aquí, lo primero que hago es coger yo les llamo gatitos de C, que son estos, y que no son ni más ni menos que muelles de sofás. Los sofás tienen unos muelles, los vas cortando y son alambres acerados que cumplen esta función muy bien. ¿Veis? Cojo otro de un tamaño parecido y lo que hago es fijar provisionalmente la pieza en el primer armatoste que yo he hecho. Yo aquí también ya he hecho, en este caso es un trombón de varas, bueno, pues he hecho lo que es la bocina del trombón, que también puede ser modificada. De momento está como está. Y vamos de alguna manera componiendo provisionalmente hasta que encontremos la bocina o la trompeta, iría aquí, que también la sujetamos con otra C. ¿Cómo puedes denominar o cómo denominas tú tu escultura? ¿Qué parte de figuración? Pues hay parte de figuración porque tiene manos, cabeza, en este caso un instrumento, pero el resto es un artefacto, es un armatoste que está al servicio de la postura, en este caso del músico, ¿no? Aquí tengo hecha una mano, ¿veis? Ahora os enseñaré cómo se fabrica esta mano, pero es una mano bastante geométrica también, ¿veis? Bueno, vamos a fabricar una pieza. En este caso partimos de una tablita que he elaborado anteriormente, de ese tablón que vimos al principio. La tengo dibujada aquí. Es una pieza para el trombón. Y vamos a proceder a recortarla en esta sierra, que es una sierra de cinta, se llaman sierras de cinta, y que hacen mucho ruido.
este elemento vendría aproximadamente por aquí, le sujetamos con otra C provisionalmente, y ya tenemos un poco el recorrido del instrumento, siempre pendiente de si hay que acercarlo más o alejarlo, dependiendo de lo que yo quiera en ese momento conseguir, estéticamente o plásticamente, ¿no? Bien, vamos a empezar a encolar piezas que ya tenemos más o menos seguro dónde van. Bien, acabamos de hacer unas encoladuras que habéis visto. Esta encoladura y esta que hemos hecho estarán lo suficientemente fuertes como para soportar, pero yo no le voy a quitar los gatitos por si acaso. Vamos a proceder ahora a encolar la bocina, yo le llamo bocina, no sé si se llamará así, del trombón. Y la vamos a encolar aquí. Pongo el dedo, que es suficiente para saber dónde tengo que echar la cola, y le echo un poquito de cola. Eleuterio, ¿cómo se notan tus años de docencia? Porque para los que nos están viendo y los que se están iniciando, esto es una clase magistral. Bueno, ojalá fuera magistral. No, pero sí, he trabajado en las escuelas de artes aplicadas y quieras o no, tienes que desmenuzar el proceso, e incluso yo lo hacía, trabajaba delante de los alumnos para que vieran cómo se elaboraban y se hacían las cosas, ¿no? Porque es más fácil verlo, como se suele decir, vale más una imagen que 1000 palabras. Entonces hemos engatillado, en este caso no, por aquí no ha salido ningún resto de cola, por aquí sí. Volvemos a aplicar el pincelito para quitarle los restos de cola. O sea que tú no eres de los clásicos, de estos que se llaman artistas que esconden los secretos. No. Si en el arte no hay ningún secreto que no sea la propia creatividad del artista. Ahora estoy, porque me interesa que quede centrado con la varilla esta, y ya tenemos encolada lo que es la varilla del trombón baja, esta que se suponía que apoyaba en el hombro, la curva que, y como veis, no coincide la trompeta o la bocina con esta curva. No me importa, porque no estamos hablando de hacer una cosa absolutamente real. Estamos hablando de inventar, de recrear, de llegar a conseguir una imagen que nos recuerde a un trombonista tocando. Sí me gustaría decir que este trombonista es muy malo, no es un gran intérprete, son cosas que yo me invento, ¿no? Porque siempre... pero eso sí, trabaja todos los días y exhaustivamente. Pero no va a llegar nunca a nada porque es un personaje que no... Pero vive de escuchar su propia música. Hasta aquí podemos continuar encolando esta otra pieza, y la otra mano, pero sería largo, exhaustivo y a lo mejor hasta un poco aburrido para vosotros los espectadores. Entonces voy a pasar a mostraros ya una maqueta que yo tenía hecha de un proceso parecido a este, y el resultado final de un músico que es un trombón de varas, y que ahora vamos a ver. Retiro esta. Y os enseño esta. Es más pequeña de tamaño, pero como podéis ver es un
es un resultado final. La que he estado haciendo no va a acabar como esta, porque cuando repito las cosas no me gusta, siempre hay cosas que variar. Esta como está bien, y aquella como quede estará bien también, y no serán iguales. Bien en el sentido, para mí, claro, habrá gente que diga, qué feo. Eleuterio, qué maravilla. Bueno, muchas gracias. Qué bien me lo he pasado Sí. viéndote trabajar. Sí, bueno, es un proceso para mí muy atractivo, claro. Depende de quién lo vea, también le parecerá atractivo a Claro él que sí. o no, porque Claro que sí. el mundo del arte es subjetivo, ¿no? Sí. A algunos le parecerá un armatoste sin sentido y a otros les encantará, Para eso está el arte, para que cada uno lo interprete como quiera. efectivamente. Muchas gracias, Eleuterio. A ti, Mariano, Estamos siempre contigo. eres un monstruo. Un abrazo. Hasta luego. Chao, amigos. Hasta pronto. Ay, qué pena, qué pronto se ha pasado. Este pedazo de escultor, ¿verdad? Eleuterio. Qué simpático es. Joder. ¿Cómo contaba sus anécdotas le pone nombres y... Sí, a mí me ha encantado lo del trombón sentado. Sí, ¿verdad? Y qué mal toca, dice. Bueno, sí, Qué gracioso. muy Que toca humilde mal. él. Pero qué simpático y qué agradable. Y se le nota también que ha estado mucho en las escuelas, ¿no? Sí, 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 lo explica todo muy bien. Pues nada, aquí seguimos sentados y ahora vamos a pasar a nuestro tercer artista. Eso es, al catalán Estartús, en este caso es un pintor. Un pintor que tiene mucha trayectoria Sí. ¿no? Y es muy, muy buen artista. Y además él maneja varios temas, ¿no? Sí, sus temas están siempre relacionados con sus viajes, ¿no? Con las experiencias que vive, algunas más picantes que otras, como También- vais a ver. También hay una cosita y una broma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, amigos, nosotros nos vamos a poner otra vez cómodos y vamos a ver este tercer reportaje por hoy. Y ya pondremos más cosas porque merece la pena ver a tantos artistas y tan buenos. Eso. Pues nada, amigos, aquí estamos y os esperamos dentro de un ratito que volveremos a hablar de este personaje. A ponernos cómodos. Toda una vida dedicada al arte, entre otras cosas. Pues sí, sí. La verdad es que sí, lo que pasa es que al principio me resultó bastante difícil, porque en mi casa esto de ser artista en una familia muy conservadora no ligaba mucho. Decían que esto de la vida bohemia, por un lado, y luego para ganarme la vida tampoco lo veían nada claro. Y tuve que hacer otras carreras para que me dieran el password para poder seguir ejerciendo de artista. O sea que ya de pequeño no querían, ¿no? Que cuando pintabas esas paredes. Pues sí, yo creo que ya, sobre todo fue por el tema del contexto de la ligazón del tipo de vida bohemia que un artista en general lleva. Entonces, mi padre era una persona muy tradicional, muy conservadora y me decía que no, que por aquí era un camino que no. Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, de pequeño hemos pintado paredes, ¿no? Menos un amigo mío que nos gasta una broma, que dice que era tan pobre que él no tenía paredes y tenían cortinas, con lo cual no podía pintarlas. Era una broma. Adolescencia impresionista. Me vas a permitir porque he sacado de tu biografía una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que luego no la cuentes tú. Os leo. El recuerdo de Joaquín Mir. Joaquín Mir fue un pintor catalán, como tú muy bien sabes. De los buenos, de los De buenos. los buenos. Duró poco. Creo que nació en 1973 y murió en 1873 y murió en 1940. Demasiado poco tiempo para la buena obra que dejó, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a leeros esto. El recuerdo de Joaquín Mir lo asocio al modo mágico y repentino de entrar en los carriles de mi vocación de pintor. De él aprendí la sensualidad del color. Esta misma sensualidad colorista fue mi primera influencia. En aquel tiempo, ya lejano, en que yo me dedicaba al ámbito familiar para tratar de lograr que me dejaran pintar. Sí, bueno. Aquí viene un poco también ese debate, ¿no? Sí, el inicio fue impresionista. Lo que pasa es que luego ya tuve en los viajes a Nueva York y Canadá y tal, tuve ya una influencia muy, muy próxima del arte americano. Y entonces sufrí un viraje en mi manera de
de entender el arte. Sí, en los años 70, 1970 exactamente, Sí. Creo que a través de un viaje haces una serie y te metes en el deporte. Pues sí, me metí en el deporte porque además en este viaje a Estados Unidos una cosa que me llamó muchísimo, poderosamente la atención, fue que vi como a los ídolos del baloncesto, del hockey hielo, de deportes que, bueno, del rugby, que aquí en Europa eran poco considerados, pues tenía más valor para los ciudadanos americanos cualquier deportista que cualquier científico. Y esto me dio un choque importante. Entonces traté de hacer en esa época unos flashes muy dinámicos, es una obra que es un poco dinámica, yo creo que bastante fresca. Sí, porque tocas además todos los deportes. Yo viendo tu biografía, Sí. Esquí, carrera de coches, carrera de motos, baloncesto, Sí. fútbol, de todo, ¿no? Sí. Pero ya te digo, fundamentalmente fue esto, porque me chocó que el rey del mambo era el deportista, no era ni el científico, ni el político, ni... Y durante un año te pintaste más de 70 piezas, Sí, bueno, por ahí. aproximadamente, ¿verdad? Por ahí. En los años 71-72, por eso digo un año, porque en los años 72 cambias el tema y trabajas una serie dedicada, que llamas Aquarius, a los peces. Te tiras 2 años pintando peces. Sí, hay que estar... ¿Otro viaje? Un poco majara, sí. Este fue un viaje en SeaWorld, en Miami, que vi muchos acuarios, y bueno, me dio por pintar peces. Y además, que decir que esto para un artista es algo muy auténtico, porque desde luego pensando en vender un cuadro de peces, ni loco, porque la gente tiene un yuyu con los cuadros de peces que dicen que traen mala suerte, y además fue una serie muy extensa, una serie que hay casi 100 o 120 piezas, y además de grandes formatos. Sí, ¿no? Sí, además en esta época lo que me interesó mucho es trabajar con colas, porque la rugosidad de la piel del pez, en la mezcla de la pintura con la cola, pues lograban como cierto veracidad en la textura. Los cuadros necesitaban ser un poco como tocados. Entonces, con esa colección de cuadros, ya que no has podido vender, ¿qué has hecho con ellos? Están en el estudio, Están están en en el el estudio. estudio, sí. Yo me pregunto si en aquella época que tenías alrededor de los 20 años, ¿no? Sí, bueno, 21 a 24, por ahí. Habías acabado la carrera de medicina, estabas estudiando. Bueno, yo estaba estudiando medicina y arquitectura y bellas artes. Entonces me licencié, me parece que en el 74 y me doctoré en el 77, por ahí, no lo recuerdo exactamente. Pero ahí estaba aún estudiando en la época americana, sí. O sea, que estabas estudiando, estabas pintando, y tus padres todavía te seguían dando La vara. esa caña. La vara, sí. Pero sin embargo, tú lo sacabas todo, ¿no? Caña. De hecho, no Pues una sí, carrera, sí, sino sí, dos. Sí. Bueno, es que era un poco listo. Hay otra historia en el año 73 que te metes en otra serie, una serie que llamas Eros. Yo me pregunto una cosa. Él hace las series dedicado un poco a los viajes, ¿no? Ya yo me pregunto, ¿qué viaje hiciste con esto del Eros? Bueno, claro, aquí hay que ¿A tener... dónde viajaste? Estaba en Italia, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que, claro, en esta época juvenil mía, pues Es claro... una serie erótica total. Sí, bueno, pues que la libido está muy alta, Mariano. Sí. Y claro, pues un artista con libido alta, pues sí, esta serie no sé, interesante además. Me salían muy bien de precio las modelos, porque normalmente eran amigas mías. Amigas, y, ¿no? Sí. Estudiantes de medicina, a lo mejor, o... Bueno, tampoco recuerdo muy bien exactamente. También Alguna haría sus labores. hiciste una serie larga también, ¿no? Y cuadros grandes también. Sí, estos son grandes formatos, pero no, esta serie no es muy larga. Esta serie me parece que consta de unas 20 obras, no más. Más intenso, quizás. Bueno, no sé, es que pues se agotó la inspiración. Os agotaron las modelos. ¿Qué pasó? También. Como todo pintor, escultor, que tú también lo eres, porque también manejas la escultura. Bueno, comparado con algunos escultores que yo conozco, digamos, proyecto de escultor. Y he tenido mucho respeto a la escultura, por eso me he lanzado muy tarde a hacerla. Sí.
Bueno, para ahí están las piezas que se pueden ver, Sí. ¿no? Hay una cosa que yo creo que todos los que nos dedicamos un poco a este santo oficio de pintura, escultura, nuestros talleres parecen que tenemos todos un poco el síndrome de Diógenes. Porque de hecho tú has recogido puertas viejas, hierros, en contenedores, ¿no? Sí, bueno, hay una serie muy importante, por lo menos desde el punto de vista volumétrico, que son los retablos, que yo titulé retablos del siglo XXI, que está toda ejecutada con puertas recicladas y con andamios reciclados. Y claro, esto ya es una transición a la escultura, porque más bien lo veo como una pintoescultura, ¿no? Son cuadros que tienen mucho relieve, que tienen... Y luego también tuve mi época del 2000, me parece, del 2000 al 2006, o por ahí estuve 6 o 7 años pintando sobre planchas de hierro oxidadas, que también es una serie interesante, mis sueños sobre hierro. Y ahora, ¿dónde estás viajando? ¿Qué estás pintando? Bueno, pues ahora estoy un poco en stand-by. La verdad es que estoy recuperando un poco. Yo he tenido la época del informalismo catalán, muy influenciado también por Antonio Tapies, de los 70 a los 80, y en la cual estaba un poco lúgubre de color. Es decir, mi obra era una obra en blanco y negro, era una obra con algún siena, con gama cromática de grises y muy poco color. Y ahora, no sé, igual son cosas de la edad, y me está dando por hacer como un neoinformalismo con más color. Esto sería el momento actual. La ilusión no la has perdido, imagino, ¿no? No, la ilusión nunca hay que perderla. Hay que ser muy utópico. Dicen que cuando tú has avanzado 10 pasos, la utopía ha avanzado otros 10. Entonces, no vale nada de ser utópico, sí, porque te permite seguir andando. Claro. Entonces, yo creo que un pintor tiene que seguir buscándose siempre. Es difícil encontrarse, tú lo sabes muy bien, pero por lo menos la ilusión de seguir buscándose no hay que perderla nunca, si no estás muerto. Tú que eres un hombre maduro, hablo en sentido figurado, del arte, no de la edad. Bien, bien. ¿Qué le cuentas a los chavales que terminan Bellas Artes? ¿Qué le puedes contar? ¿Qué le puedes aconsejar? Que sean auténticos, que no se dejen influenciar por las tendencias del mercado, que pinten lo que sientan. Sería casi prácticamente mi único consejo. ¿Y qué opinas del oficio? El oficio de pintor, de escultor, que en estos tiempos cada vez se ve menos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría distinguir entre lo que es un artista y lo que es un artesano. Es decir, el verdadero artista es muy conceptual, es decir, el arte nace aquí. El artesano, hay gente muy buena con las manos haciendo cosas, pero no transmite ese punto de magia que diferencia para mí el artesano del artista. Pero viceversa puede ocurrir lo mismo, es decir, si hay un artista que a la vez, porque además ha aprendido un oficio, claro, es artesano, tiene que tenerlo otro. Pero quiero decirte, tenemos grandes en la historia, ¿no? Sí, pero la diferencia fundamental es como te explicaría yo. Un artista tiene que ser un buen artesano, pero no todo gran artesano tiene el punto de magia que tiene un artista. Esto lo tienen 4 privilegiados. Sí. O sea, que tú crees que entonces la falta de oficio muchas veces, ¿no? Está en base a la sociedad, a estas prisas que tenemos ya, que no hay tiempo de... Porque antiguamente, evidentemente, los pintores se metían en talleres de otros pintores como ayudantes, como aprendices, y se tiraban años ahí, ¿no? Aprendiendo un oficio para luego desarrollar, artísticamente o no. Sí, pero hoy en día hay que llegar cuanto antes, y da igual que haga un churro. Si mediáticamente estoy en buenas manos y estoy muy bien promocionado, pues voy a subir a una velocidad de vértigo. Pero no lo podemos llamar artes. Lo que no nos podemos es sustraer al momento que estamos viviendo. Es decir, el mundo no es como es, no como nos gustaría que fuese. Pero hace 100 años era igual. Es decir, también había un progreso hace 100 años, de otra forma, de otra manera, de otra lentitud. Lo podemos comparar. Pero es que ahora esto es meteórico. Claro, yo creo que es un problema de time. Para nosotros. Sí, claro, para nosotros. ¿Qué pensarían los de 1700 en esa evolución?
pensaría lo mismo, que era meteórico también para ellos. Yo creo que una cosa sustancial es que esta gente pintaba exclusivamente para comer. Ninguno pretendía hacerse rico ni famoso. Hay excepciones, Picasso pero en general, si tú repasas toda la biografía de los pintores, yo no digo los antiguos, bueno, los pintores de cámara de Rey y tal, eran otra guerra, ¿no? Pero en general, si nos vamos al 19, por ejemplo, y nos vamos a los pintores de la Escuela de París, etcétera, etcétera, esta gente, Toulouse-Lautrec, toda esta gente, es que te pintaban cuadro por un plato de lentejas. Era su única prácticamente obsesión. No pretendían hacerse millonarios con el arte, no se lo planteaban. Bueno, amigos, vamos a conocer un poco más a Destartús en esta sección Partiendo de Cero. Vamos a viajar hasta Barcelona, que es donde tiene el estudio, y vamos a ver qué nos va a pintar. Gracias por estar aquí y nos vemos en tu estudio. A vosotros, muchas gracias por tu invitación. Regresamos en unos momentos. Hola amigos, de nuevo con vosotros. Estamos aquí en nuestra sección Partiendo de Cero. En esta ocasión hemos viajado a Barcelona en busca de nuestro amigo Destartús. Destartús, Buenos días. ¿cómo estamos? Estamos regular, porque esto de la amistad me ha llevado a un embolado de pintarte en 20 minutos un cuadro que yo normalmente hago en 5 días. Pero bueno, vamos a ver lo que sale. No te preocupes porque no lo tienes que acabar. Bueno. 20 minutos es nuestra sección, el tiempo que disponemos. Pero tú luego no lo acabas. Perfecto, muy bien. ¿Eh? De acuerdo. Pues ya sabes que esto va con cronómetro. Muy el bien. tiempo empieza ya. Muy bien. Toma Gracias. las herramientas. Gracias. Adelante.
Bueno, aquí tenemos esta pequeña base. Lo primero que hay que hacer es fijarla. ¿Dónde está el agujerito? Bueno, una vez tenemos esto fijado, pequeños, vamos a poner aquí un material. Este material es polvo de mármol mezclado con una resina sintética, y le vamos a dar también un poco de arena filtrada de... Esta es una arena muy fina que hay en la playa de Castelldefels. Porque tiene gran fijación con el soporte del lienzo. Estoy preparando una base que va a ir encima del fondo que hemos fijado. Bueno, vamos a hacer por premuras del tiempo y el desafío que me propones, vamos a hacer algo muy fresco, muy gestual, encuadrado dentro de lo que es el neoinformalismo catalán. Esta arena de la playa la has utilizado más veces. Sí, normalmente vamos a dividir la obra en tres partes, como si fuera un tríptico dentro de la misma obra. En una vamos a mezclarla con la arena, que es la primera fase que estamos haciendo, sería el primer tercio. Luego vamos a poner este material en otra capa mezclado con polvo de mármol en polvo. Y la tercera la vamos a poner cruda, la vamos a poner sin mezcla, para que se logren tres texturas distintas.
Esto es polvo de mármol. Sí, polvo de mármol. Virgen, sí.
Bueno, amigos Tartús, sabemos que el cuadro no está terminado, pero no disponemos de más tiempo. Tú necesitas unos días más para terminar. recrearte en tu soledad. Y unos secados de los productos, y claro, esto no, el tiempo es el tiempo. Bueno, te agradecemos el esfuerzo, te A agradecemos vosotros. esta pequeña presión, ¿no?, que te hemos metido. Pero bueno, ya sabes, este cuadro va a ir a buenas manos. No tengo ninguna duda. Tartús, muchísimas Vale. gracias. Nos vemos, hasta pronto. De pronto se pasa lo bueno. 3 artistas, un ratito que hemos pasado muy agradable. ¿Qué te ha parecido, Tartús? Oye, me ha encantado esta demostración de cómo ha trabajado con las texturas y luego aparecía el color. Muy interesante. Sí, es una técnica que él practica últimamente, ¿no? Porque Sí. los otros trabajos, ¿te acuerdas, no? Sí. Con esos viajes. Esos viajes, que ha habido una temática que no se ha querido mojar mucho. Eros. Eso. Eros. Le he gastado una pequeña broma ahí, pero bueno, él la ha tomado con mucha Con filosofía. mucho humor, sí. Y qué risa con cuando le pegaban los padres por no Ay. pintar. Ya le tienes. Yo De creo que pintar las paredes a... ahora ya los padres no le pegan. No, espero que Es no. un gran artista. Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado hoy con este programa tan maravilloso. Un has-tri que hemos hecho con los artistas, ¿verdad? Y esperamos en los siguientes programas, a lo mejor no de esta forma, pero sí seguir con Arte Aparte y presentaros nuevos artistas. Y otras nuevas novedades que haremos, ¿verdad? Por supuesto. Pues nada, amigos, invitaros a seguir viendo nuestro programa y Y un brindis, ¿no? un brindis. Por Pues nuestros venga, artistas. perfecto, vamos a brindar por nuestros artistas. Salud. Salud. Hasta pronto, amigos.